De vuelta y bueno, después de este perfil que ofrecí a sus oídos y su mirada, tengo conmigo al experto, al que conoce de los temas de la corte y que podrá con mejor bisturí explicarnos esta renuncia de Eduardo Medina Mora. Hugo Concha, muchísimas gracias por acompañarnos en viernes. Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación. Muchos saludos a todos los que están sintonizados. Esto no es óbice para que vengas el martes próximo. Soné muy abogado, ¿no? Esto no es óbice. Un poco. ¿No? Sí, un poquito. No obstaculiza que estés aquí Exacto. el martes. A ver, ¿cuál es tu explicación? No, bueno, yo creo que no tenemos, o sea, todo lo que vamos a hacer es especular, pero hay como muchas presunciones que nos llegan a pensar justamente que son las acusaciones, denuncias, investigaciones que habíamos sabido que existían en contra de él, lo que finalmente lo arrincona, lo orilla a tomar una decisión como esta. Hay una discusión que me parece un tanto inapropiada, injusta, ya en las redes sociales, como culpando al gobierno de lo que está sucediendo. La verdad es que el gobierno no tiene la culpa de que este señor decida renunciar. ¿Tú crees que quiso renunciar a ese puesto tan cómodo, tan atractivo, tan lleno de reflectores y al cual le quedaban 11 años? Por supuesto que ya se vio orillado a hacerlo y se vio orillado a hacer por errores que él mismo ha cometido a lo largo de su carrera. Medina Mora es un hombre muy polémico, es un hombre que viene pues, de una familia yo diría de muy buen nombre. Su padre fue un abogado muy distinguido, tiene una hermana médica que es también muy famosa y muy buena en lo que ella hace, acaba de recibir un doctorado honoris causa en la UNAM, en fin, y sin embargo él cuando decide tomar el camino de la política, pues yo creo que lo hace mal, lo hace con muy mal tino, se mete a defender intereses particulares en el ámbito público. Ese es un poco lo que marca la carrera de Medina Mora. Su paso por Atenco cuando fue secretario de Seguridad Pública no fue nada bien visto, y que además eso es lo que le genera la relación con Peña Nieto para que después junto con Castillejos lo lleven primero a la embajada más importante que tiene el Estado mexicano y en segundo lugar a la Corte de Justicia, lugar donde se tiene que ser imparcial, y lo ponen ahí para defender intereses. Entonces la verdad es que no podemos culpar a nadie, ni mucho menos al gobierno actual de lo que está ocurriendo. Esto no es una estrategia, como ya ahora nos la quieren empezar a pintar, una estrategia del gobierno actual para adueñarse de la Corte. A ver, hay un procedimiento que se señala en la Constitución vigente para nombrar ministros en la Suprema Corte de Justicia. Yo coincido en que es un mal procedimiento. Yo he abogado y he escrito junto con otros colegas del instituto en un cuadernito que por ahí anda de 8 propuestas para fortalecer el Poder Judicial Federal, que hay que cambiar ese procedimiento. Pero hoy en día es el que existe. Y me da risa que muchos actores que hoy lo están criticando fueron los que no dijeron nada cuando eran presidentes, el que sí les gustaba, los que abusaban de este procedimiento para poner candidatos cercanos, como fue el caso de Peña nombrando a Medina Mora. Entonces, no va por ahí la crítica actual. Esta es una crisis importante, nunca antes se había visto en la Corte contemporánea, en la Corte que es hoy un tribunal constitucional, que un ministro renunciara al puesto. Tan la propia Constitución lo prevé como una cosa insólita, que lo regula la Constitución y pone que tiene que ser por causas graves, cosa que por cierto se han saltado de mencionárnoslas, de decírnosla, más allá de lo que declaró el presidente hoy en la mañana. El presidente hoy sí da una posible explicación diciendo que seguramente lo hace para enfrentar las investigaciones que están en su contra, ¿no? En fin, esa ya nos da una señal de por dónde viene. No se jugó la famosa carta cuando hay pactos de impunidad por motivos personales, que por supuesto que justifican todo y normalmente con eso apagan todo. Es una transacción de te quitas y ya no te persigo. No se hizo eso. Seguramente las denuncias van a tener que llegar a un puerto. Esperemos que el correcto, ¿no? Déjame meterle luz Sí. a lo que le ha pasado al caso Medina Mora, no el día de ayer, sino en los últimos meses. Salvador García Soto dio a conocer lo que evidentemente era una filtración de la unidad de inteligencia financiera. Uh-huh. Este periodista, colega mío, recibe información a propósito de transferencias bancarias, tanto curiosas en los últimos 5 años, por montos bastante grandes, presuntamente en dólares, hacia Inglaterra y hacia Estados Unidos. Y en libras. En libras hacia Exacto. Inglaterra y Exacto. en dólares hacia Estados Unidos.
Medina Mora ahí sale muy rápido, recordarás, a dar una explicación. Y muy airado. Y él dice, este es dinero de mi difunta esposa. Este es dinero que ella transfirió. Me lo están contabilizando a mí. Ahí pone ella, por cierto, pues un reflector sobre su esposa difunta. Yo tengo que decir que a mí me ofendió mucho esto porque yo había cubierto una nota antes a propósito del seguro médico que mantuvo la esposa de Medina Mora en Estados Unidos, gracias a que cuando él se fue de Washington, la embajada le dio un puesto a la señora para que con ese seguro pudiera seguirse tratando la enfermedad terminal que tenía. Yo llegué a recibir incluso llamadas muy airadas, molestas de parte de los asociados de la embajada que me decían, pues que no te das cuenta que se está muriendo. Y yo decía, bueno, pero ¿y por qué le tiene que pagar el contribuyente? Algo similar pasó el seguro médico? Cuando el senador Lujambio, ¿no? O sea, exacto. ¿Por qué tiene que...? Digo, lo que pasa es que a él le entregaron una senaduría, es una cosa un poco tanto distinta, pero acá era... y me decía, es que es un puesto menor. Le digo, ¿cuán menor? Al funcionario que me llamó, pues no sé, estará ganando unos $2,000, $3,000. Oiga, eso no lo gana el 90% de los mexicanos. ¿De qué me está usted hablando? $2,000, $3,000, como si fuera nada. Como si los servicios prestados a la nación por su marido no merecieran. Pero la verdad yo te diría que sí viví con culpa esa llamada. Y luego, cuando finalmente lo llaman a cuentas para que explique las transferencias, dice, es dinero de mi mujer, de mi difunta mujer. A ver, ahí ya hay un problema de catadura moral, de catadura ética que es muy difícil de entender. Y luego recibí reclamos de la familia de Medina Mora diciéndome, pero ¿por qué se mete usted con la señora que está difunta? Digo, pues el que se metió fue el marido, ¿yo qué? Yo no saqué el tema, yo no lo justifiqué de esa manera, ¿no? Y luego vuelve a corregir y dice luego, que están mal las cantidades, que no son millones de dólares ni millones de libras, que son millones en pesos, para bajar sustantivamente las cantidades a las cuales se le está investigando. Hasta ahí llegó, digamos, el debate público. Pero yo lo que siempre me pregunté, si eso es cierto o no, supongo que los que están investigando lo sabrán con toda precisión. Pero no se equivocó la UIF no. en filtrar esa información. No, a ver, el secreto del sumario es una cosa muy seria en el derecho. Sí, y sabemos que Santiago Nieto no es la primera vez que nos da a conocer información a lo mejor de más en investigaciones en proceso. También digámoslo, porque no ha sido tampoco la primera vez. Terminas la investigación, se la presentas a un juez y cuando se la presentas al Ministerio Público, entonces la das a conocer. Pero investigaciones a mitad es muy desaseado soltarlas. Totalmente. Pero el hecho es que existe. Ya una vez que lo hacen, ya tenemos que separar la conducta de la UIF filtrando información y por otro lado la información misma y lo que nos está diciendo. Yo creo que ya tenemos que separar las dos cosas. Okay. Y en este caso no estamos hablando de la UIF ni lo que hace la UIF. Ahora, estamos hablando del señor que renunció ayer a uno de los puestos más importantes que existen en México. Ahora, tú dijiste hace un rato el argumento. Es decir, si él quería protegerse frente al embate del régimen, pues qué mejor que aferrarte al principio de inamovilidad. Y de fuero. Es decir, o sea, te quedas ahí dentro, los ministros que están más que protegidos. Yo de aquí no me muevo hasta el 2030. Y además, cualquier agresión que sufras en tu contra, tienes la posibilidad, estando en ese lugar, de decir que es una afrenta a la independencia judicial. Y aquí es donde viene la duda. Si hay una investigación en tu contra, pues mejor quédate y no te vayas. Y aquí es donde no entiendo por qué se fue. Perdón que ya te lo ponga en esos términos. Pero volvemos a especular, Ricardo. Y especulando podemos imaginarnos que esto es porque ya no podía mantener esa protección, sea porque se lo hayan pedido, sea porque se lo hayan dicho, sea porque ya iban a abrir otro camino para llegar a él. Yo creo que se venía peor. ¿Y pudo haber habido una negociación de te guardamos el expediente pero ahuecas el ala? En las líneas de la especulación podemos decir que sí. Pero perdón, ¿no? Es la única hipótesis que me cuadra, Hugo. Pero es muy raro que no hayan dicho entonces los motivos. Porque la forma normal, tradicional, y no de este régimen, en todos los países del mundo, cuando quieres cerrar un caso de este tipo, cuando el gobierno en turno se quiere hacer del problema político, negocia la salida, es por motivos de salud, y se acabó. Ya nadie le va a seguir escarbando. Hay quien trae la hipótesis de que es por motivos de salud. Pues no lo tendrán que decir. De hecho, esta es una cosa muy importante. A la Constitución no la podemos pasar por lo obscurito. Y el artículo 98 dice que tiene que ser por causas graves.
La carta que manda de renuncia, de 5 escasas líneas, no dice nada respecto a los motivos de por qué solicita su renuncia. La carta que el presidente de la República, a través de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, manda al Senado de la República, no menciona nada tampoco, nada de las causas de por qué se da la renuncia. A ver, se está faltando a la Constitución también ahí. La Constitución es muy clara. No puede ser que sí hay, pero no se las decimos para no hacer escándalo. No. Esto es público. Es la Constitución. Es interés público. Eso es lo que es. Y se tiene que poner porque el Senado, ¿qué va a discutir el Senado? Me llegó la carta de Olga Sánchez Cordero. ¿La aceptamos o no? No, el Senado lo que tiene que analizar y tiene que tomar posición política, Ricardo, es sobre las causas de la renuncia, porque las causas de la renuncia pueden sentar un precedente delicado, político, para lo que venga en la Corte después. A ver, yo necesito que saques tu diccionario jurídico y me digas que es una causa grave. Porque, a ver, dice ahí que es una causa grave. Tienes toda la razón. Yo no sé si al presidente le toca juzgar si es una causa grave. ¿No? Si yo fuera el presidente, le paso esa pregunta al Senado. Pero te gusta. Yo decía hace un momento, el presidente lo que hace es una ventanilla. Recibe la carta, le pone un sello de acuse, de oficio, y de ahí me la manda al Senado. Sí, pero tienes que decir las razones, decirlas, y que el Senado las califique. Pero a ver, el señor Medina Mora no dice nada. No. Ni un anexo. No. No, es casi como está renunciando a DESC. Pero entonces, esto renunció a la Corte, no a DESC. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Que el Senado diga, como no me estás dando las razones, no te acepto la renuncia? ¿Y no te puedo llamar a comparecer? Pues no está establecido en ningún lado. En otros países lo llamabas a... ¿Por qué se va usted? Pues... A ver, no puedes remover a un ministro sin razones graves. Y no las tienes. El Senado tiene que producirla. Es su tarea. Sí, pero no lo tiene que inventar. No, claro, pero las puedes producir, señor Medina Mora. Señores de la Wi-Fi, ¿hay razones graves? Es que, si no, a ver, el problema de este país se llama impunidad, falta de castigo. Sí, esta es una forma de eludir. Y de transparencia, porque seguimos diciendo que somos un país ya con muchas cosas de transparencia y a la hora de la hora muchas cosas no las conocemos. Esta es una de ellas. Tienes toda la razón, o sea, él tiene que explicitarlo, pero no decir que no lo explicitó cuando presentó su renuncia al presidente de la Corte. ¿El presidente de la Corte no sabe por qué se va Medina Mora? ¿El presidente de la República no lo sabe? Tan sí lo sabe que hoy en la mañana él sí dijo. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al presidente a ver si podemos descifrar. Sí, aquí estamos tú y yo jugándole al adivino. Exacto, qué horror. Exacto. Tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, enviarla al Senado. Y una vez que en el Senado apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde también de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado para la elección del nuevo ministro. Es una terna que se envía al Senado, es facultad del titular del Ejecutivo, del presidente, y los senadores aprueban con la votación de 2/3 partes. Bueno, pues pueden digamos, resolver en automático, pero dado que son 2/3 partes, me temo que uno que otro senador panista, que uno que otro senador priista se suba a tribuna. Marco Cortés tuiteó de inmediato que esto era obra del poder centralizador, o sea, ya el PAN ya corrió a defender a Medina Mora. Pero cuidado, los 2/3 partes, es que lo que dice el presidente es que se pone a explicar lo que viene después, que es el proceso de nombramiento. Él estaba hablando del proceso de nombramiento. No de aceptar la renuncia. ¿Aceptar la renuncia no requiere a 2/3 partes? Lo requiere. ¿Con mayoría tiene? No lo dice el 98. Dice, y el Senado lo hará, pues entiende que por mayoría. Pero tú te imaginas lo decías hace un rato, ¿sí? Una posibilidad donde los senadores panistas, priistas y de otras oposiciones no se suban a argumentar. No, van a aprovechar el espacio sin lugar a dudas. Pero yo creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Vuelvo a lo mismo. A ver, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, no es un órgano, no es un contrapeso político al poder. Cuidado, no estamos confundiendo. Los órganos políticos son el Congreso y el Ejecutivo. Esos y el Congreso el que tiene que poner contrapesos de tipo político. La Corte tiene controles jurídicos. Constitucionales.
pero no son políticos. Por eso no elegimos a los jueces, por eso no se entran, o por lo menos no directamente al juego de los partidos políticos. Es un procedimiento distinto. Es un procedimiento que ya hoy en día ha resultado muy ineficaz, porque cuando tienes la mayoría o tienes enorme ascendencia sobre el Senado de la República, el presidente en realidad ya sabe quién quiere de la terna que sea electo. El Senado no es realmente quien decide. El Senado hace en las últimas designaciones, y no me refiero a las dos hechas por el presidente López Obrador, en las últimas de Peña y de Calderón, ya hay una enorme influencia, negociación, y a veces se negocia con otros puestos para saber a quién es el que el presidente quiere que sea ministro de la Suprema Corte de Justicia. Esto lo sabemos cualquiera que deja tú que estudie, que observe lo que sucede en la Corte. Este procedimiento ya no funciona. Este procedimiento de inventarnos que tiene un control no está funcionando. Pues cambiémoslo, hagamos un sistema distinto. Y hay varias cosas que cambiar, 15 años en la Suprema Corte de Justicia, perdón, es una barbaridad. Es mucho tiempo en una república, al paso acelerado de las cosas. Nadie tiene por qué tener esa beca de 15 años en un puesto así. Yo veo un presidente decidido a colocar ahí a personas que él considera no solamente aptas, sino próximas éticamente. Yo no sé, diría de otro tipo de proximidad, pero ese ha sido el modelo. Entonces, González Alcántara, que es un hombre probo, además estupendo presidente de Tribunal Judicial aquí en la ciudad, pero que a final de cuentas conocía bastante bien al presidente López Obrador porque coincidieron, ¿no? En el caso de la ministra Esquivel, pues hay una amistad incluso personal. O sea, se sabe que la cercanía con el presidente sí linda lo amistoso. Siendo pues, que ¿no? sí es una mujer también con larga trayectoria judicial. Si no, no lo voy a poder presentar, pues si no presentó a su médico. No, ¿verdad? pero a veces simplemente con las formalidades se puede cumplir, como se ha hecho muchas veces. Ahora, este va a ser un nombramiento muy cuestionado. Porque en efecto las oposiciones, aunque estén chiquitas y debilitadas, van a señalarle al presidente que sacó a Medina para meter, o sea, sacó a un aliado de Peña para meter a un aliado propio. Y va a tener que ser triplemente escrupuloso. Sí, lo va a tener que Y ser. empiezo a ver nombres, pues otra vez, de personalidades que cumplen con la currícula, pero cuya proximidad con el presidente es muy evidente. Yo te pregunto si crees que en esta ocasión el presidente se permita una auscultación más amplia. Pues ojalá lo haga, ojalá, digamos, con todo este movimiento que varias organizaciones han montado a raíz de otras designaciones, el tema de las designaciones adecuadas, yo creo que hay que cuidarlas, hay que cuidar que siempre lleguen las personas con méritos lo suficientemente preparadas. Ahora, mientras los procedimientos estén mal diseñados, como es el caso de los ministros de la Corte, no nos vamos a poder sacudir, pues que el presidente ve pues con sus cristales y va a mandar a la gente, como tú muy bien lo dices, que a su juicio son las correctas para ocupar un lugar así. Cambiemos el sistema. Lo hemos platicado aquí, montones de iniciativas de reforma judicial. Hay una nueva, mucho más completa, presentada por la bancada de senadores de Morena. Metámosle velocidad a la reforma que se requiere en el Poder Judicial para cambiar ese tipo de procedimientos. Rápidamente creo que la realidad ya rebasó lo que necesitamos en el Poder Judicial Federal. Pues la verdad es que se pongan serios y mejor esa energía con la que quieren entrar a descalificar al presidente como si él hubiera renunciado a este señor, la ocupen en hacer una reforma virtuosa. Forzó Gobierno de México, renuncia de Medina Mora. Firma el presidente del PAN, Marco Cortés. Bueno, yo y me hay otras pregunto, peores. Hay uno de los líderes empresariales que dice que el ministro Medina Mora, de probada capacidad moral, o sea, ¿qué no se recuerdan los cuestionamientos que se le hicieron cuando lo querían nombrar ministro? Perdón. Ese pues nombramiento nació muerto. Pero déjame insistir con esto. Es claramente, Ricardo, una persona que nunca debió haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, déjame regresar porque hay una crisis en el PAN. A ver, Marco Cortés dice, esto es una operación del gobierno. Javier Corral, en revancha, tiene cosas que reclamarle a Medina Mora. Así porque es. Si alguien metió le las puso manos, trabas a la investigación sobre César Duarte, claro, fue este señor ministro. Así es. Entonces te adelanto, porque te ruego nos acompañes un rato más, Sí. va a estar Javier Corral al aire, esperemos Sí. que en breve lo tengamos en conexión telefónica, para que nos narre justamente su
ese otro desaguisado y también nos ayuda a entender qué va a pasar en el PAN. O sea, ¿qué le pediría el gobernador de Chihuahua, panista, a... Yo creo que lo que el PAN está haciendo el día de hoy, lo que el PAN estuvo haciendo la semana pasada con el tema de la desaparición de poderes, el PAN está jugando de manera muy irresponsable. Está perdido en su brújula. Está buscando de veras unos argumentos y manipular incluso mecanismos constitucionales que no están hechos para eso. Vamos a corte y regresamos para hablar de Javier Corral. Y te voy a pedir también que te quedes para ver si me ayudas a analizar a García Harfuch. No sabes cuánto te agradezco que ¿No hayas venido tienen hasta un acá. sanduichito o algo? Un sanduichito. Mira, tengo un poquito de café. No quiere. Corte, regresamos. Hasta luego, Ricardo. Muchas gracias. Hugo Concha, pues seguimos en la conversación. Se amplía, ¿no?, la reflexión y pues sí, acabamos de recibir la noticia. Se amplía en el mismo sentido, ¿no? Un ministro que nunca se tomó en serio su papel de ministro de una corte de todo México y de toda una nación. Un ministro que fungía para proteger intereses particulares, intereses, no me quiero decir de él, pero de un grupo. ¿Esto puede terminar tras las rejas, Hugo Concha? Yo creo que sí, yo creo que es muy grave. O sea, que un ministro de la corte tenga que apartarse del cargo por investigaciones y acusaciones de mal manejo de dinero, vamos, no quiero decir más. Dice lavado de dinero la nota. El lavado de dinero y las que vengan, pues es gravísimo, sí, claro que puede terminar. Pues voy peor. a moverme a otro tema. Pregunto a la producción si nos vamos a corte o continuamos con García Harfuch. Bueno, vamos a seguir entonces con el otro nombramiento que yo mencionaba, pues da también de qué hablar. Omar García Harfuch es a partir de hoy quien se hará responsable de la seguridad de quienes vivimos en la ciudad capital. Es una seguridad que no anda en su mejor estado de salud, digamos. Quizá en una de las peores, ¿no? Los peores momentos, ¿no? Sin duda. Y sale Jesús Horta, que por cierto yo no tenía tan mala impresión de él, tengo que advertir que me parecía un funcionario Yo no tenía serio. mala impresión de él como persona. Como funcionario creo que había dejado un poquito que desear en sus apariciones públicas, ¿no? Sí, ciertamente es una ciudad complicada, convulsa. Muy complicada y además con una, perdón que lo voy a sacar, porque en varios de los temas, cuando la brillantina con las chicas y estas cosas, pues con una procuraduría ausente. Y la policía por sí misma, pues no le toca todo. Ahora, la otra es canalizar las conductas ilícitas o delitos, ¿no? Ahora, ciertamente, pues las currículas de cada quien hablan. Y pues mire, cuando usted va a contratar a alguien, don Hugo, se fija en dónde ha estado esa persona antes. Por supuesto. La currícula de García Harfuch, en efecto, habla. ¿Por qué no vamos a corte? Sí. Y aprovechando que el sandwichito ya viene, Sí, regresamos bien. al tema. Muy bien. Omar García Harfuch se nos vuelve pieza clave para la paz en la Ciudad de México. Y hay datos curriculares, yo mencionaba al principio, que a mí me generan preguntas. Déjame plantearlo así, Yo no, creo no que es hasta que ahí haga podemos llegar, ¿no? acusaciones, pero a ver. En el caso de Guerrero y el caso de Ayotzinapa, se ha evidenciado que no fue un hecho aislado de una mala noche, donde un grupo de rufianes secuestraron a un grupo de muchachos y luego quién sabe qué hicieron con ellos, sino que había un escenario, perdón la palabra pomposa, pero explica bien, de macrocriminalidad, es decir, y permanentemente salían autobuses cargados de heroína con rumbo a Chicago y había protección A de las policías municipales, B de varios presidentes municipales, C de la policía estatal, D de la Policía Federal y presuntamente Y supervisión militar, claro. Digo, ya, la evidencia ahí está, falta que se cierre el caso. Sí, claro. Bueno, ¿quién era la cabeza de la Policía Federal en Guerrero hasta un par de meses, mes y medio antes? Omar García Harfuch. Primera pregunta, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la proceso? ¿Cómo te la explicas? Muy complicado, pero otra vez tenemos que darle el beneficio de la duda, porque mientras el caso siga tan incierto, sin evidencias claras de quién fue quién durante esos terribles días, ¿no? Pues tampoco se puede culpar a nadie. No, es decir, yo sí me tomo. Padre de los muchachos, dirías, sí, ¿de veras no tienen alguien más para nombrar un cargo tan importante? Ahora, Entonces, déjame darte la parte, una visión distinta, lo voy a decir, tampoco. No. Es un hombre que viene, pero viene desde familia, del ámbito y de los temas de seguridad de este ¿Él país. es hijo de García Paniagua
a su vez nieto de García Barragán. O sea, de García Barragán, que era el secretario de la Defensa cuando el 68, y de García Paniagua, que dirigió la Dirección Federal de Seguridad. Así es. O sea, familiarmente esa es la estirpe. O sea, Ahora, nadie se le puede ocultar por quién es su padre o su abuelo. Pero ¿verdad? yo no lo estoy diciendo incluso en sentido negativo, lo estoy diciendo en sentido positivo. Es un hombre que sabe, ha oído, ha crecido con los temas de seguridad más duros de este país. No es ajeno a ellos, los conoce. Ahí te lo estoy poniendo como, a ver, ¿queremos a alguien que sepa de estos temas o queremos improvisar? Ya el país no está para improvisar en esas áreas, ya no está para improvisar en ninguna, que diría yo, me iría más allá, pero en las áreas de seguridad, con la crisis de seguridad que tenemos, no nos podemos dar el lujo de gente que no sabe nada y que empieza a aprender y que empieza a probar experimentos y modelos que tardan años en aplicarse. No podemos. Pero perdóname, pero sí hay invernaderos distintos. Ahora, o sea, yo necesito sí, plantas ya creciditas. Sí. Pero ojo, hay invernaderos mejores que otros, ¿no? Pero sí los tenemos realmente. Hay muchos invernaderos. Ricardo, yo no estoy tan seguro de ello. El segundo dato que me deja muy preocupado. O sea, en la libreta de Sidronio Casarrubias, que era el líder presunto de Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, se encontraron los teléfonos de Omar García Harfuch. A ver, no el nombre, los teléfonos, los datos de contacto. Eso sí me parece mucho más delicado, porque eso sí, por lo menos debería ser sujeto a una investigación. Ahora que la están rehaciendo, se tiene que investigar. Y mientras estás investigando, no te vas a dar el lujo de ponerlo en un puesto de tal relevancia y responsabilidad como es la seguridad pública de esta ciudad. Luego lo nombran director de la Agencia de Investigación Criminal en lugar de Tomás Cerón. A él le tocaba investigar el trabajo de su antecesor. Un antecesor que dejó pues muchas huellas, no solo de su ineptitud, sino probablemente de su complicidad. Digo, presuntamente, para que no vaya a haber... Sí, en una procuraduría que cada vez también aflora más como la encargaduría, porque ni siquiera era un procurador nombrado, que se quedó durante todo el fin del sexenio de Peña Nieto. Ahí es donde él estuvo, ¿no? Con este señor. Ahora, dicen que la aprehensión del Chapo, la negociación con los Estados Unidos, en fin, le mejoró como estos golpes de suerte la imagen y se reveló como un policía sumamente eficaz. Yo no sé si es el tipo de policías que queremos. Eficaz, pero hagámonos de la vista gorda. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ya necesitamos un modelo distinto. Tanto se habla de esto y a la hora de la hora tenemos más de lo mismo, ¿no? Ahí te acompaño, estoy de acuerdo, tratando de ser respetuoso de una presunción de inocencia, porque si no tenemos nada contra él, tampoco lo podemos acusar de nada. Por eso empecé diciéndote, vas a contratar a alguien. Pero a ver, no tiene que tener una carta de antecedentes penales para contratarlo. Los cuerpos de seguridad en este país están prácticamente en dos escenarios y uno muy chiquito. Los dos escenarios son procuradurías y cuerpos de seguridad ineficientes, sin capacitación alguna, o por el contrario, que han estado metidos y asociados, aliados con la propia criminalidad. Cuando me hablabas de los invernaderos, yo te pregunto, ¿y de cuál de los dos invernaderos quieres sacar un personaje para que se haga cargo de la seguridad pública de la ciudad en un momento de enorme crisis de la ciudad? Déjame jugar con la idea. Ha habido secretarios de seguridad pública en otras entidades que no han dado malos resultados y no se les ha aprobado ninguna vinculación con el crimen organizado. Sí, bueno, pero aquí no se le aprobó nada, cuidado. No, pero no he probado nada, perdón, yo no veo saludable que con estos hechos le entregues un asunto tan delicado. Saludable, ¿no? En fin, pero no estoy dispuesto a aceptar que era el único posible, Hugo. Pues no, ojalá no, y ojalá nos hubieran dado una buena sorpresa en otro sentido, pero ¿qué te contesto? Esto es lo que veo que hay, ¿no? Está en serios problemas la seguridad de la Ciudad de México. Me parece que todo el mundo que me escucha o que nos escucha lo sabe, lo vive y lo sufre, ¿no? ¿Qué hacemos? Traer a quien conoce y a quien sabe, aunque justamente por haberse dedicado y vivir en esos mundos, a lo mejor no es el personaje que invitarías a la fiesta de cumpleaños de tus hijos. Ahora, te voy a contar una anécdota de la vida personal que ilustra pues lo que supongo va a acabar siendo parte de la solución. Llegué a tu casa, no me atrevo a dar aquí la dirección por razones obvias, pero a tu casa de ustedes, y afuera había un destacamento de marinos que me sentí en Reynosa. Cerca de 22 marinos, todos vestidos con traje gris, fuertemente armados y sin la banda de Guardia Nacional. Entonces, francamente, me preocupé y mucho. Mis hijos estaban allá adentro, mi familia. Entonces entré corriendo a casa y luego ya cuando vi que se habían salido,
intriga de periodista, salí a preguntar. Y me dice el del restaurante de la esquina, es que a los marinos les encantan las hamburguesas que vendemos aquí. No. Entonces vienen con frecuencia a comprar. Sí, oiga, ¿qué hacen los marinos en la ciudad en ese nivel de desplante? Pues a lo mejor García Harfuch va a ser poco. A lo mejor en efecto sí es la Guardia Nacional, la Marina, que más allá de Xochimilco hay algo de agua, supongo, en esta ciudad. Aquí lo que necesitamos conocer, que no conocemos, es con puntualidad cuál es el programa de seguridad para la ciudad. Ya pasó la luna de miel. Tú sabes que he sido un poco crítico con temas relacionados con esto, pero ya pasó el año de que entró la nueva jefa de gobierno. Necesitamos saber cuáles son las estrategias para cambiar las cosas en materia de seguridad en la ciudad. Yo lo que he oído pues, no me convence y no me gusta porque no son acciones para hoy. Me hablan de planes para dentro de un ratote. ¿Y ahorita qué hacemos? Y la criminalidad hoy en día, como dices tú, y nuestros hijos que andan en las calles, nuestra familia que anda desplazándose, ¿cómo nos protegemos de cosas desde, entre comillas, triviales, que es que te asalten y te quiten lo que traes, a cuestiones de delitos mucho más delicados, como pueden ser un secuestro o cosas terribles, ¿no? ¿Y qué respuestas, qué nos está ofreciendo el gobierno de la ciudad frente a eso? Esa es la tentación duracista, ¿no? De Arturo Durazo, que era pues que el malo pacte con los malos, tregua y paz. Porque me temo que pueda ser esa la tentación más que un programa mucho más siglo XXI, ¿no? De protección de la ciudad. Es una estrategia pactista, digamos. Perdón que ponga esa sospecha sobre la mesa, pero sí me genera ruido y creo que con Arturo Durazo nos fue muy mal y luego vinieron muchos otros peores del mismo corte. Así es. Y que la verdad sabemos que eso se ha probado muchas veces, ¿no? La estrategia pactista, como si eso realmente te inmunizara frente al crimen. Y la respuesta es no te inmuniza. Bueno, pues te propongo que nos arrepintamos, y que pronto nos demos cuenta de que es un gran jefe de seguridad, y que yo le diga, señor García Harfuch, discúlpeme, todos mis prejuicios los tiro a la basura, pero ni modo, como el trabajo nuestro es que aquí lo reconocemos en caso de que empiece a dar buenos resultados. Lo aplaudimos. Ya sabes que yo eso lo hago sin problema. Y haremos lo contrario, si también no nos lo prueba. Muchísimas gracias, Hugo. Al contrario, Ricardo. Me voy a corte y vamos a regresar un momento más, lo anuncié, hablar de Testosterona, una obra de teatro de